Listo, muchachas, ahora sí. Ahora sí, nadie nos saca. Ay, sí. Lo que pasa, Betty, que el señor Adrián había abierto otro link para hacer una grabación con María Hernández. Pero ya, creo que ellos van a usar otra aplicación, entonces ya nos dejaron libre aquí. Ahora Y sí. eso iba yo a decir hace ratito, porque el mes pasado tuvimos ese mismo problema, que nos Sí, metíamos sí. en otro salón, porque Ajá, la señora Gloria estaba utilizando el link con Mari. el link. Sí, y es que lo que pasa que aunque sea diferente link, como es el mismo usuario, no deja, aunque sea diferente. Y entonces, ahorita yo le estuve buscando junto con Adrián cómo abrir otra sala, pero igual no iba a ser el mismo link, iba a ser este link de ustedes iba a ser otro. Pero no, igual no le encontramos, no hallamos cómo, pero ya él decidió que van a usar otra aplicación para ellos poder grabar. Y nos dejaron libre en el camino. Ok, bendito Dios. Sí, Gracias, gracias, Rocío. no, gracias a ustedes. ¿A quién asignó? ¿A las dos? Como guste, Creo Rocío. que ahorita está bien. Ah, como sea, está bien. Sí. Bueno, Está las bien. pongo a las dos para que se apoyen. Es que yo no sé, no sabía si se asigna, no sé a quién se le asigne, pero bueno, las pongo a las dos. Gracias, Rocío. Gracias. Ay, Betty. Ay, ya asigné a Olga, pero luego ya no pude asignar a Betty porque yo ya no estoy asignada. Bueno, entonces, si la puedes asignar, Olguita, si no, pues ya te quedaste tú. Yo no sé hacer casi eso, Rocío. No sé cómo se le pone. ¿O No, qué hago? bueno, entonces, ajá, bueno, pues entonces ya estás. Nada más le presionas en el nombre de Betty, si le Ajá, pones en el nombre de Betty y te ajá. va a salir varias opciones, varios Ah, renglones y te va ujú. a salir asignar como coanfitrión Ujú. y aceptar y es todo. A ver, inténtale. Hay que ver, porque como quiera tengo que aprender. Sí, sí, nada más presionar en el nombre de Betty y te va a salir ahí varias opciones y una de ellas es coanfitrión. Listo, ándale, ya ves, todo se puede. Sí, Tenemos que gracias. aprender de todo. Bueno, entonces las dejo, pues muchachos, voy a llevar a mi hija a un mandado. Sí, Rocío, gracias. Cuídense, que tengan bonita reunión y linda noche. Igualmente. Igualmente, Gracias. gracias. Gracias, hasta luego. ¿Cómo está Olguita? ¿Cómo se siente? Ya mucho mejor, Betty, por lo menos pues todavía ayer sí me sentía un poquito débil, ¿verdad? Pero no, ahora ya no. Ya me siento mejor, nomás que no sé por qué me quedó esa tos. Pero pues ya de lo demás, lo que era la infección, que era lo que más preocupaba, ya me siento mejor. Ay, qué bueno. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Pero sí, no, es que me puse muy mal, no me quisieron atender en la clínica porque como que me dio mucho temblor, estaba tiemble, 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 y no podía sostenerme, yo no sentía temperatura, pues yo me sentía bien, nomás porque me llegó el temblor, y luego como al tiempo que me llegó el temblor como frío, y, y que cuando me checan la temperatura que traía 105 de temperatura, y ya fue que no me quisieron atender en la clínica y me mandaron al hospital. Pero, pero ya, gracias a Dios, ya mejor.
¿Cómo ve? Bendito sea Dios, ya me siento mejor, pero no, Sí, ya. bendito Dios. Sí, no, bien feo. Lo que yo le decía a mi esposo era que la vez pasada pues yo sentía molestias y ahora ni molestias sentía, o sea, no me sentía totalmente bien porque yo ya sabía lo que estaba pasando en mi cuerpo, pero no tanto así como para que me mandaran a emergencia, no. Y como ve, pero ya, gracias a Dios, ya. Pero si ahora tardé un poquito más convaleciente. No, sí, pero fue nos sacó a todos así de repente nos asusta. ¿Verdad? Sí, no, pero De repente vemos el mensaje y digo yo, Ave María Purísima, ¿ahora qué pasó? sí, pero fue eso, Betty, que la Mejor. temperatura más que nada, porque pues lo que no quería era que fuera a convulsionar, ¿verdad? Pero sí, pero ya, gracias a Dios, ya estoy mucho mejor. Bendito Dios, ahorita. Qué bueno Ujú. escucharla bien. Gracias. Empezamos, Betty, esperamos un ratito más. Si quieres, tenemos un poquito más. ¿Sí? A lo mejor, pues sí, a lo mejor intentaron entrar antes de que Cuando tuviéramos los estaba, problemas. sí está Sí, bien, sí está bien, le demos un poquito. sí está bien. Buenas tardes, señora Alex. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas tardes. Disculpen, ando corriendo acá.
Yo creo que no tiene buena señal, ¿verdad? Porque entra y sale. Sí, la señora Ceci, ¿verdad? Sí, creo que sí. Tengo una cita bíblica nada más para empezar, Olguita, ¿está bien? Sí, Betty, está bien. Es la de Juan 16, 22. Antes. Parece que ya. Dice la señora Ceci que a lo mejor sí no tiene mucha señal porque está intentando, pero no puede entrar. Sí, como que entra y sale, ¿verdad? Y yo le envié el mensaje a la señora Yadira y le mandé mensaje en el transcurso de la semana y sí me contestó el mensaje en la semana, pero hoy no me contestó. Ya.
Bueno, yo también contacté a una señora hace rato. Me dieron su número y hablé con ella y me dijo que sí estaba interesada en entrar y le mandé el link, pero no sé, ¿verdad? Si se conectó o no. Como quiera, pues ya la hicimos, hice la invitación y le acabo de mandar otra vez. Le estoy mandando otra vez el enlace, la invitación, así que pues ojalá y sí nos puedan acompañar. Pero si gusta, empezamos porque es unas 7, casi las 7:30. 7:20. Ajá, sí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, seamos dóciles a sus inspiraciones para buscar solo el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración. No me atrevo, Jesús, a pedirte la cruz. Sin embargo, la cruz es luz. Me horroriza sufrir. Me da miedo el dolor. Sin embargo, el dolor es amor. Si la cruz es luz y el dolor es amor, enséñame, Jesús, de la cruz y el dolor, el inmenso valor. Amén. El día de hoy vamos a empezar con una cita bíblica para continuar con lo que estábamos desde el mes pasado, seguir con los dolores de nuestra Santísima Madre. Entonces, la cita bíblica es Juan 16:22. Dice, así también ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie les podrá arrebatar ese gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, pues el mes pasado pues estábamos hablando sobre los dolores de la Virgen María, ¿verdad? Pues hablábamos sobre los 7 dolores que ella padeció, que ella sufrió, ¿verdad? Durante la vida de nuestro Señor Jesús, que pues ella más que nadie lo sufrió. Entonces, pues vimos un poco de cuando ella empezó, digamos, ese camino de dolor, desde cuando le dijeron, ¿verdad? Que era lo que le esperaba con la vida de su hijo. Pasando por tantas circunstancias, por tantos problemas, como el sentirse culpable, ¿verdad? De las matanzas de los niños, que a sabiendas de que para proteger a su hijo tuvieron que padecer muchos inocentes, igual que el dolor de perder a su hijo por 3 días, que sin saber de él y encontrarlo pues sano, gracias a Dios, ¿verdad? Porque era su hijo, pero nos identificamos también de esa forma con ella cuando nosotros por alguna razón perdemos por un instante a nuestros hijos, o de igual forma, ¿verdad? Nos
nos sentimos identificados cuando los perdemos, pero no quizás de nuestro lado, sino del camino de Dios. Entonces, son muchas las circunstancias que podemos nosotros ver, ¿verdad? Cuando que no, el dolor de nuestra Santísima Madre es no solamente se lo podemos ver en ciertas cosas, sino hay muchas cosas que nos pueden identificar con ella. Obviamente el dolor de ella, pues nada ni nadie lo va a poder, ¿verdad? Comparar. Hablamos también un poco del dolor cuando ella se separó de su hijo, cuando tuvo que separarse, ¿verdad? De su lado por 30 años, tenerlo a su lado, y cuando ya él empezó su vida pública para dar a conocer lo que era su misión, pues se tuvieron que separar. Entonces, igual forma, muchas veces nosotros también, pues nos identificamos cuando tenemos que partir de nuestras casas, cuando dejamos a nuestros padres o cuando nuestros hijos se tienen que ir de casa, ¿verdad? Y tenemos que soltarlos y tienen que hacer sus vidas. Y eso es un dolor también para una madre, para un padre. Entonces, hoy vamos a seguir hablando un poco sobre los dolores de nuestra Santísima Madre, viendo también nuestro dolor en medio, y pues viendo a ella como ese ejemplo de fortaleza, de valentía, que es el ejemplo que nos deja, ¿verdad? Para que nosotros tengamos también esa fuerza para seguir adelante y tenerla a ella como ese ejemplo. Entonces, pues vamos a empezar con el siguiente punto que nos quedó, que es el dolor del Vía Crucis y la pasión junto a su hijo. El dolor del Vía Cruz y la pasión de la Virgen junto a su hijo. La tradición del Vía Crucis recoge una escena sobreacogedora. Jesús, camino del Calvario, con la cruz a cuestas, se encuentra con su madre. Qué momento tan extraordinariamente duro para una madre. ¿Lo habremos meditado y contemplado lo suficiente? Qué fortaleza interior la de María. Qué temple el de su delicada alma de mujer fuerte. Qué locura de amor la suya. Sabía de lo duro que sería seguir de cerca a Jesús camino al Calvario. Eso hubiera quebrado el ánimo de muchas madres, pero decide hacerlo y lo hace. Su amor es más fuerte que el miedo al dolor atroz que le producía presenciar la suerte ignominiosa de Jesús. Ella tenía conciencia de que había llegado el momento en que la espada del dolor se hendiría despiadada en su corazón. Era contemplar la pasión y muerte de su propio hijo. No se esconde para no verlo. Ahí estaba, muy cerca y en pie. Contemplemos por un instante ese encuentro entre hijo y madre, ese cruzarse silencioso de miradas, ese va y ven intensísimo de dolor y amor mutuo. Qué insondables sentimientos inundarían esos dos corazones, igualmente insondables. Ambos salieron confiados en el querer de Dios, con una confianza en Él tan infinita y profunda como su mismo dolor. Nuestra vida a veces también es un duro viacrucis. No suframos sin sentido, con mera resignación. Busquemos por la cuesta de nuestro Calvario esa mirada amorosa
y confortante de María, nuestra Madre. Ahí estaba ella siempre, ahí estará ella siempre que queremos encontrarla. Ahí estará acompañándonos y dispuesta a consolarnos y a compartirnos nuestros padecimientos. Mirémosla, la suave madre, afirma Luis María Griñón de Montfort. Nos consuela, transforma nuestra tristeza en alegría y nos fortalece para llevar cruces aún más pesadas y amargas. María en la pasión y junto a la cruz de su Hijo, se sintió crucificar con él. Así describe Atilano Alais los sentimientos de la madre ante el Hijo, los latigazos que se abatían chasqueando sobre el cuerpo de su Hijo flagelado. Flagelaban en el mismo instante el alma de la madre. Los clavos que penetraban cruelmente en los pies y en las manos del Hijo atravesaban al mismo tiempo el corazón de la madre. Las espinas de la corona que se enterraban en las sienes del Hijo se clavaban también agudamente en las entrañas de la madre. Los salivazos, los sarcasmos, el vinagre y la hiel atormentaban simultáneamente al Hijo y a la madre. Bueno, a mí lo que me queda de este texto, de este párrafo que se ha leído, es que no nos podemos imaginar, ¿verdad? Ver, hacernos esa imagen de ver a la Virgen María al lado de su Hijo, padeciendo cada cosa que a él le pasaba, y ser tan fuerte, tan valiente. La verdad es que muchas veces, y yo en mi caso, muchas veces flaqueé al ver a mi hijo delicado, al verlo tan frágil, me dolía mucho, y muchas veces no sabía yo ni cómo evitar, ¿verdad? No sentir ese dolor y no demostrárselo a él. Dice, ella sentía cada cosa que le hacían a su hijo, y fue algo tan fuerte que aguantó ella. Y a mí ahorita me mandó imágenes de cuando mi hijo estaba en el hospital, o cuando yo tenía que hacerle los tratamientos a mi hijo. Cada aguja que se le enterraba era como que si a mí me lo enterraban en el corazón. Cuando tenía que meterle un tubo gástrico en la nariz, era como que si a mí me lo estaban poniendo. Es un dolor en el corazón tan grande. Cuando le agarraba la tos y no podía dormir, darle los tratamientos, y es algo que duele el corazón. Es como que si te estuvieran estrujando el corazón y no poder hacer nada por tu hijo. Creo que para ella debió haber sido mucho peor, ¿verdad? Porque ella vivió todo ese calvario en un solo momento, en un solo día.
pero un dolor tan grande, tan terrible, que no me quisiera yo imaginar, ¿verdad? Lo que ella sentía, pero, y como digo, jamás nos vamos a poder comparar con ella, pero una madre, ver a su hijo enfermo, ver a su hijo que le hagan tanta cosa, es muy difícil. No sentir que tu corazón se hace así chiquitito, que sientas como que si te lo estuvieran estrujando, y lo peor es que muchas veces cuando dice a uno, cuando veo que le van a hacer algo a tu hijo, le van a hacer algo a tu hijo, tú te pones enfrente para defenderlo. Sin embargo, muchas veces cuando sabemos que le va a doler lo que le van a hacer, no podemos quitarlos, sino al contrario, tenemos que ponerlos ahí para que les hagan las cosas. Y es un dolor muy fuerte, es un dolor muy fuerte no sentir esa impotencia tan grande de no poder defenderlos, no poder hacer nada por ellos. Entonces a mí me llevó ahorita a estas vivencias con mi niño, y digo, estos temas para mí han sido muy, muy fuertes, muy difíciles, pero también siento que me están ayudando mucho para ir asimilando tanta cosa que aún duele mucho al recordar, que aún duele mucho y siente uno como esa impotencia, ¿verdad? De que digo, no pude hacer nada por él, no pude ayudarlo, no pude hacer nada, pero lo que hice, solamente Dios me pudo haber dado las fuerzas para salir adelante con él y entregarlo a él con la misma fortaleza que él me brindó. Perdón, es que se me vino muchas cosas ahorita con la lectura, y, y es volver a vivirlo todo eso. Pues yo, en mi caso, yo ahorita se me vino a la mente el primer Vía Crucis después de que mi hija partió a la casa del Padre. Viví un Vía Crucis viviente, o sea, fue un Vía Crucis viviente, y yo como recordaba, yo también, como dice Betty, decía, cómo nuestra madre estaba de pie al ver cómo su hijo estaba siendo martirizado, ¿verdad? Y, y como usted dice, hasta a mí en lo particular, a mí sí me lastimaba mucho cada tratamiento que le hacían a mi hija, cada examen que le tocaba que le hicieran, porque mi hija era muy delicada en su cuerpo. A ella, para sacarle sangre cuando yo la llevaba a sus chequeos físicos, ella tenía que usar una jeringa que le dicen que mariposa, una muy chiquitita, porque ella no le podían sacar sangre de los miedo que le tenía a las agujas. Y cada vez que mi hija iba a al chequeo, era para ella algo era miedo, no sé, y el verla en el hospital, tanto tratamiento y cada ratito sacarle sangre, era algo que, un dolor en el corazón, el verla en esa cama llena de agujas, cuando ella, ese temor que tenía a las agujas. Ahora también, ahorita lo que me llamó la atención es que donde dice que nuestra madre no se esconde de verlo, y a mí me llevó ahorita al momento en que a Carla le dieron, el doctor le dio esa noticia
No sabemos qué tipo de cáncer es, no sabemos en qué te vamos, no sabemos cuánto tiempo vas a durar, no sabemos qué tratamiento hacerte, solo vamos a tratar de ayudarle. Y yo recuerdo cómo yo no quería escuchar esa noticia. De momento yo quería que su papá entrara con ella y yo le dije a su papá que yo traía al niño y mi hija lo que le dijo fue, dale el niño a mi papá. Ella quería que yo estuviera con ella, que yo estuviera para acompañarla. Entonces yo digo, si a mí ese momento de esa noticia me partía mi corazón, como nuestra madre el ver el sufrimiento de su hijo. Yo en ese momento quise esconderme y fue algo que yo lo quise hacer porque era el miedo, como dice, ¿verdad? De ellos sabían lo que iba a pasar, ¿verdad? El duro Vía Crucis, pero mm, cómo, o sea, la fuerza que tenía nuestra madre para estar presente en ese sufrimiento. Y a eso me llevó a que, como dice usted, cada aguja, cada tratamiento le duele a uno, siente a uno que le parte el corazón. Y yo ahorita pues sí me reflejé mucho en eso, en que yo sí quería esconderme. Mi, yo quizás, yo era muy débil y agradezco a nuestro Señor que él y nuestra madre más que nada porque mm, Carla amaba mucho a nuestra Santísima Madre y ella siempre se encomendaba a ella y nos encomendaba a nosotros a ella y yo pienso que ellos fueron los que me dieron la fuerza para acompañarla, porque yo toda mi vida eh, muy sensible, muy llorona y en ese momento yo tenía que estar fuerte para mi hija. Ella no tenía que verme llorar porque yo sabía que ese llorar la hacía sufrir más. Entonces, solo pienso yo que en ese momento solo nuestro Señor y nuestra Madre son los que me dieron, pues, el valor para estar con mi hija, porque a mí sí me llamó la atención esto y esto tocó mi corazón de que yo en su momento sí quise esconderme, yo no quise, no, como que yo no quería saber la realidad, pero así como nuestra madre estuvo en ese momento del Vía Crucis acompañando a su hijo, que yo siento que tanto ella como él necesitaban ese cruce de miradas en el Vía Crucis, ¿verdad? Ese estoy aquí, hijo, para darte la fuerza. Yo pienso que eso fue lo que también mi hija necesitaba de mí, el que yo estuviera con ella ahí. Y sí, es muy duro, muy, mm, yo creo que siente uno que el corazón se le va a partir porque no, yo no sé, esa palabra de esconderse tocó mucho mi corazón, porque quizás en su momento fue lo que yo hice, el no querer saber. Y ella quería que yo supiera, que yo estuviera con ella, que yo ahí con ella, y yo tenía que estarlo, y yo tenía que estar ahí pie con ella, aunque, como dice, yo sentía que mi corazón se desgarraba de ver todo lo que le hacían, de ver cómo ella era tan delicada con, con su cuerpo, cómo ella se cuidaba, y el ver que tanto estudio que le hacían, ella no quería que se lo hicieran, porque ella, pues, ella se cuidaba mucho en todo, pero no, es muy duro el ver esa sacadera de sangre.
Y como se dice, no sabes, uno pone en manos del doctor a sus hijos y uno cree que es lo mejor, pero a veces yo digo, ¿y si fue lo mejor? Que le hicieran tantas cosas que a lo mejor ella en su momento ni hubiera querido. Y ahorita se vino eso a mi mente, ¿verdad? De todo ese proceso de, pues sí, de que todo lo que ella no quería que le hicieran, las agujas, porque ella tenía mucho pavor a las agujas. Y era algo que a mí me mortificaba mucho. Y como dice que cada, hasta la hiel, yo creo que cada cosa que pasaba con nuestro Señor en una herida en el corazón de nuestra madre. Y yo pienso que es lo mismo para uno de más. El ver a su hijo en esa cama de hospital sin poder hacer nada, sin poder hacer nada y solo estar de pie y confiando en la voluntad de nuestro Señor, así como nuestra madre siempre confiaba y aceptaba la voluntad de nuestro Señor. Buenas tardes. Yo creo que el sentimiento de madre es diferente al sentimiento del padre, pero por ver como miramos a Mamita María, la fortaleza, yo me imagino que la madre es más fuerte que el padre, aunque a veces se cree que el padre es más fuerte, pero no, yo creo que la madre es más fuerte. Bueno, yo no he vivido lo que ustedes han vivido, yo no he, todavía no lo he experimentado, eh, pero por lo que veo, por lo que los escucho, mm, yo creo que es un dolor muy fuerte como nuestra madre soportando, y aunque ella ya lo sabía, porque Simeón ya le había dicho, ya se lo había adelantado, los dolores que ella iba a tener, y ese es uno de los grandes dolores, esa era la espada que le iba a atravesar. Si una espada, sentir que una espada le atraviesa a uno el corazón, yo creo que eso es lo más fuerte, el dolor más fuerte que uno puede recibir. Entonces, yo creo que eso sí es fuerte. Ustedes ya recibieron ese dolor fuerte, un dolor tan fuerte como lo recibió, aunque no se compara, pero sí es un dolor muy fuerte que se recibe cuando, pues, nunca, es que la verdad nunca se espera uno, bueno, yo nunca lo espero, o, o si lo espero, pues tengo que aceptar la voluntad de Dios. Eh, Nunca lo espero de que mis hijos se vayan primero que yo, que nuestros hijos se vayan primero que nosotros. Nunca se espera, por eso el dolor es más fuerte, como cuando uno pierde sus padres. Me imagino que en sus padres, pues yo me hago de la idea, yo me pongo a pensar, bueno, tiene que pasar, bueno, va a pasar algún día. Tengo que prepararme, por eso estoy aquí con ustedes, para conocer el dolor que ustedes han sentido, para conocer el dolor que ustedes sienten más que un hijo, que a un padre. Pues yo me hago de la idea, pues, y me pongo a veces,
me pongo triste, me pongo, aunque no ha pasado, pero yo ya me estoy preparando, yo me sigo preparando para cuando llegue ese día. Y hablamos con mi padre, hablamos con mi papá, porque es con el que más hablo. Y hablamos de esto. Y mi papá, gracias a Dios, pues también está preparado. Él dice, yo, el día que el Señor me llame, yo ya estoy preparado, me dice. Yo no tengo miedo a la muerte. Es más, me dice, yo estoy listo para cuando él me lleve. Y una vez, pues él ya tuvo una experiencia donde se estaba ya, pues ya casi lo daban casi por muerto, pero gracias a Dios se recuperó. A él tiene el azúcar, tiene la diabetes y se le infectó todo, parece que la sangre se le estaba contaminando, algo así, algo así que parece que explicaron y, y pues estuvo a punto de irse y me dijo, fíjate, me dice que no sentí miedo, yo nada más estaba tranquilo. Me dice, él estaba tan débil que no se podía ni parar. Mis hermanas, bueno, una de mis hermanas adoptivas, porque adoptaron a una niña y nosotros la queremos como hermana, ella lo estuvo cuidando. Ella iba, le cambiaba los pañales, lo limpiaba, porque él ya no se paraba. Él no se podía parar de la cama. Él estaba bien débil. Él decía, pero me dice, con esa experiencia, él dice, pues fíjate que no sentí miedo. No sentí miedo, yo estaba preparado, ya estaba preparado para irme con el Señor. Pero yo, me dice, yo estoy preparado para irme. Y así nosotros, así como Él ya está preparado para regresar con el Padre, también nosotros tenemos que prepararnos para esos dolores. Aunque nos preparemos, yo estoy seguro, porque yo me hago de la idea que se tiene que partir hacia el Padre. Aunque nos preparemos, yo sé que va a caer, me va a doler, me va a doler la partida, me va a doler voy a sentir el dolor. Pero yo creo que no se compara con el dolor de perder un hijo. Yo me imagino, no, yo no lo, como les digo, no lo he sentido, pero me lo puedo imaginar que no se compara. Y yo creo que Mamita María nos pone el ejemplo y también nos pone el ejemplo de Dios, nos pone el ejemplo que no estuvo San José hasta la cruz. ¿Por qué no estuvo? O sea, yo esa pregunta me la hago. ¿Por qué no estuvo San José hasta la cruz? A veces creo que San José era muy protector, o sea, su misión era de protegerlo, y yo creo que pues él se hubiera enfrentado a los soldados, pero nunca vamos a saber por qué motivo San José se fue antes. Pero se quedó Mamita María y Mamita María lo acompañó en el Vía Crucis y lo acompañó hasta en la cruz, hasta que muriera. Ese es un ejemplo que nos ponen que vamos a vivir. O sea, si es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, hizo sufrir o sufrió la Madre de Dios, sufrió con este gran dolor, con este dolor imaginable. Ahora nosotros pues también tenemos que prepararnos, así como yo creo que Mamita María se preparó, y ella ya sabía y se preparó, pero aunque así haya sido, aunque se haya preparado, pues el dolor era fuerte, era muy fuerte. Y verlo cómo lo trataron, y verlo cómo le arrancaban hasta las carnes, verlo así como dicen que ustedes vieron cómo trataban a su hijo. Imagínense a Mamita María, cómo vio cuando lo estaban flagelando, lo vio levantarse, ir a limpiar su sangre, y estar hasta el final en la cruz.
es un ser de valientes. Yo creo que San José no lo hubiera soportado, me imagino yo, que no lo hubiera soportado como lo soportó Mamita María. Y así nosotros a veces creemos que somos el carácter fuerte o los fuertes de la familia o del hogar, pero a veces creo que no. Yo creo que la mujer es más fuerte que el hombre. Esa es mi opinión. Gracias, señor Alex. Sí, pues sí, algo literal es de que, por ejemplo, dice, una espada se atravesará tu alma y hay algo pues, similar, ¿verdad? Cuando, al menos yo cuando miraba que a mi hijo le iban a sacar sangre y le enterraban las agujas, yo sentía como que si el pinchazo iba aquí en mi pecho. Entonces, ahora que yo estoy viviendo el duelo y he vivido prácticamente estos 2 viacrucis en diferentes circunstancias quizás, pero lo he vivido así de cerca con Mamita María, imaginándome ese dolor tan grande de ella. Creo que nunca en mi vida yo había meditado tanto el Vía Crucis que como estos 2 años. Y yo creo que solamente así podemos nosotros contemplarla mucho más a ella y verla como ese ejemplo. Solamente de esta manera quizás yo personalmente puedo verla más allá que como cuando rezamos, ¿verdad? Que una intercesora, que es nuestra madre, que es nuestra reina y todo, pero nada más se queda en esa palabra. Entonces, yo pienso que hoy en día para mí ya no es una simple letanía, ya no es una simple oración a la Virgen, ya no es una simple devoción, porque para mí va mucho más allá. Ya no la veo así a la Virgen. Para mí ha sido esa fortaleza y desde que yo empecé Via Crucis con mi hijo, yo la puse a ella frente, siempre. Ella fue como mi estandarte en todo ese camino, porque yo pienso que sin intercesión de ella, porque claro, todo viene de Dios, ¿verdad? Todo viene del Señor, porque donde está ella siempre va a estar el Señor. Entonces, pero si no hubiera sido por ella, por su intercesión, por lo que ella me inspiraba desde mucho antes, yo no hubiera soportado todo eso. Entonces, creo que hoy en día, para mí, la Virgen María no se queda nada más en una devoción o en una advocación. Para mí ya es otra cosa muy diferente. Entonces, todo lo que usted dice, ¿verdad? Es cierto. Y algo que usted me trajo ahorita, el que usted se esté preparando, el que usted esté hablando con su papá. Traigo esto, no porque no esté mi esposo aquí, pero él cuando vivía su papá, él tenía muchos problemas con su papá, le decía de cosas y yo le decía a él, mira, tu papá ya está grande, ya es un señor grande y tarde o temprano, aunque uno no lo quiera aceptar, aunque uno no lo quiera asimilar, pues él tiene que partir, ¿verdad? Entonces, nadie es profeta, pero como le digo, o nos vamos nosotros o se van ellos, pero le digo, si en dado caso Dios lo llega a llamar a su presencia, te vas a quedar con ese remordimiento. Entonces, no tardó mucho y eso sucedió. Él no pudo ni siquiera pedirle perdón a su papá, no pudo hablar con él y pues perdonarse uno a otro, ¿verdad? Entonces, el dolor, cuando uno pierde a un padre, obviamente
no es igual que cuando pierde uno un hijo. Yo ya también ya lo experimenté, pero en el caso de él se quedó con ese dolor y es algo que para él es como una culpa, quizás una culpa que le queda, un remordimiento, que, que el dolor de haberlo perdido se hace mucho más grande. A lo contrario, cuando uno tiene la oportunidad de despedirse de su papá, y en cada llamada, aunque haya algún momento de discusión, pero pedirle perdón y decirles que uno los quiere, que uno los ama, creo que cuando llega a pasar eso, cuando llega a pasar la despedida, es menos el dolor, porque al menos en mí, yo sí pude hacer eso con mi padre, ¿verdad? Yo sí me despedí de él, yo sí le pedí perdón y él me pidió perdón a mí. Entonces, para mí también fue algo tan maravilloso y tan grande el que Dios me haya permitido eso, porque hoy en día yo lo recuerdo a mi padre y lo recuerdo con mucho más amor, ¿verdad? Entonces, a mí me alegra mucho que usted esté haciendo eso con su papá y, y que cada vez que usted pueda también dígale cuánto lo amo, porque después también eso queda mucho en el corazón. Era un simple comentario y gracias. No, y déjame decirte, Betty, que yo no me llevaba bien con mi papá. Lo que pasa es, tuve problemas con él porque él era muy fuerte, eh, su temperamento era muy fuerte, era muy, yo creo que igual era yo. Pero no me iba muy bien con él. Yo casi no me comunicaba con él, yo casi no hablaba con él. Con la que más hablaba era con mamá. Y ahora que pasó esto, desde que pasó esto de que lo vi, um, pues tengo fotos ahí. Cuando yo me enojo con él, luego miro esa foto, porque tengo foto con él que se mira como que si ya está tendido. Desde entonces yo he tenido una comunicación con él más estrecha, he tenido una comunicación más, eh, dice mi mamá, por ejemplo, hoy me llamó mi mamá y me dijo, y me dice, aquí anda tu papá que dice que no ha hablado contigo y que no tenemos una comunicación tan amena que no pueden pasar, digamos, 4 días sin que nos estemos llamando. Si no me llama él, lo llamo yo y siempre estamos en comunicación, siempre hemos tenido más acercamiento, pero fue por lo mismo, por esta enfermedad. Yo creo que Dios se agarra de todo para acercarnos más a nuestros seres queridos, porque yo creo que si no hubiera pasado esto, pues siguiéramos igual. Pero no, ahora sí ya tengo más acercamiento, ya hablamos de todo, nos podemos a reír, hacemos bromas. Él ha tomado más confianza conmigo porque él antes, él no se atrevía a decirme si necesitaba algo. En cambio ahora no, ahora tiene más confianza conmigo que con mi hermano, porque antes era mi hermano el pequeño, con mi hermano pequeño que se comunicaba más. Y ahora no, ahora yo creo que tiene más confianza conmigo con mi hermano. Cualquier cosita que él necesite, luego me llama y me lo hace ver, me lo pide, pues, me lo pide. Y pues es algo que ha cambiado bastante con nosotros. La comunicación ha cambiado bastante, el cariño, el amor, la relación con mi papá ha cambiado muchísimo. Pues a mí me alegra eso y me sigo preparando para ese día, porque ahora estoy más apegado a él. Yo creo que no sé cómo hubiera sentido si él se hubiera ido, cómo hubiera sentido. Yo creo que me hubiera sentido con remordimiento, pero ahora no, ahora me siento
más tranquilo y más, como que más, ¿cómo se podría decir? Más, o sea, más conforme de que ahora les tengo un acercamiento más con mi papá y, pues es bien bonito. A mí me gusta y me sigo preparando para el día final, para la despedida. Hasta me hago de la idea cuando él está tendido, que ahora es como me siento tan bonito, tan bien. Digo, cuando llegue ese día, ¿qué voy a sentir? Sí, yo creo que sí voy a sentir el dolor, pero voy a sentir la satisfacción de que disfruté a mi papá. Eso es lo que yo siento. Sí, sí, ¿verdad? Como dice, Sí, así es. aprovechó. Bueno, pues entonces seguimos ahorita. Ujú. Dice, entonces seguimos con el dolor de la muerte de su hijo. Terrible episodio. Una madre que ve morir a su hijo, que lo ve morir de esta manera, que lo ve morir en esas circunstancias. Nunca podemos ni remotamente sospechar lo que significó de dolor para el corazón de la madre el contemplar en el silencio la pasión y muerte de su hijo. Ella, su madre, ella que sabía perfectamente quién era él, ella que humanamente habría querido anunciar a la voz en grito la nefanda tragedia de aquel gesto deicida en un intento de arrancar a su hijo de las manos de sus verdugos. Ella que en último término habría preferido suplantar a su Jesús. Ella tuvo que callar y sufrir y obedecer. Esa era la voluntad de Dios, y con el corazón sangrante y desgarrado, de pie ante la cruz, María repitió una vez más, sin palabras, en la más pura de las obediencias, hágase tu voluntad. ¿Hasta dónde tuvo que llegar María en su amor de madre? De verdad, no habrá un amor más grande que el dar la vida, que el dar la propia vida. ¿Quién se ha atrevido a decir que sí, que sí, que sí hay un amor más grande, casi como corrigiendo al mismo Cristo? ¿Alguien ha osado afirmar que sí lo hay y ha escrito esto? Porque el padecer, el morir, no son la cumbre del amor, porque no son el colmo del sacrificio. El colmo del sacrificio está en ver morir a los seres amados, la más alta cumbre del amor, cuando, por ejemplo, se trata de una madre, no está en dar la propia vida a Jesucristo, sino en darle la vida del Hijo. Lo que una mujer, una madre debe padecer en un caso semejante, jamás la lengua humana podría decirlo. Compréndase únicamente que para recompensar los sacrificios tales, no será demasiado darles una dicha eterna con sus brazos en sus hijos. Monseñor Bougat, Bou- no le, no les, Bougaut. Son una y la misma, la cumbre del amor y la cumbre del dolor. Y en lo alto de esa cumbre, el ejemplo de nuestra madre brilla ahora más luminoso aún, que pequeños somos a su lado, que son ridículas cruces frente a ese colmo de su sacrificio. Qué ridículo es tantas veces nuestro amor ante esa cima de su amor. ¿Quién supiera amar así? Ay,
pues volvemos, ¿verdad? Otra vez al tema de que muchas veces, pues, aquí dice, ¿verdad? Que ella hubiera querido suplantar a su hijo en ese martirio tan grande que estaba padeciendo. Yo creo que en nuestro caso igual, creo que cualquier madre, cualquier padre jamás le gustaría que su hijo pasara alguna dificultad o sufra algo, ¿verdad? A veces uno quiere ponerse en ese lugar y que si fuera posible recibir uno todo lo que tenga que recibir con tal de que ellos estén bien. Entonces, el que ella repetía, ¿verdad? Que se hiciera la voluntad de Dios, aún viendo ahí a su hijo padecer y todo. Yo lo que les decía hace rato, veo mi dolor y veo el de ella y como dice ahí, es ridículo, o sea, porque al menos yo en mi caso, en todo este año, a mí mi consuelo pues ha sido esto de la oración y pero yo he visto que el Señor me ha puesto como muchas cosas en el camino para que yo me dé cuenta que fui muy afortunada, a pesar de que me duele que yo no pueda ver a mi hijo, no lo pueda abrazar, no lo pueda besar, pero yo me pongo a ver ciertas circunstancias, ciertas cosas. Por ejemplo, he conocido a muchas madres que han perdido a sus hijos y en diferentes formas. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, yo tuve la oportunidad de ver a mi hijo, tenerlo conmigo, despedirlo de una forma tan hermosa, no, no se puede decir que no duele cuando uno se despide de ellos, pero terminar su vida entregándosela al Señor, para mí pues ha sido algo hermoso y tenerlo ahí conmigo, tenerlo en mis brazos, sentirlo allí y escuchar sus últimas palabras para mí fue una gran bendición. Hay madres que no tienen esa oportunidad y yo he conocido a muchas aquí, para los que ahorita estoy aquí en el cementerio, y he conocido a muchas madres aquí que a veces me dicen fue una llamada que me hizo y ya no lo volví a escuchar, ya no lo volví a ver. Otras me dicen se quedó dormido y ya no despertó, ya no pude decirle nada. Hay otras que fueron por otras que se los han matado. Hay otras que fueron en accidentes, salieron de sus casas al trabajo, ya no regresaron. Entonces, cuando me escucho las historias de estas personas, yo me pongo a imaginarme y digo, gracias Señor, gracias porque me diste la oportunidad de estar con mi hijo en sus últimos momentos, de tenerlo en mis brazos, de que haya quedado aquí, se haya despedido conmigo en mi regazo, así como me lo entregaste una vez, que vino a mis brazos, yo así se lo volví a entregar en mis brazos. Entonces, para mí eso fue una gran bendición, un dolor tan grande. Yo creo que el nombre del ministerio lo dice todo, del dolor al amor, porque para mí fue un dolor muy grande, pero a la vez también es como ese amor tan grande de darle gracias a Dios por todo eso a mí, dentro de todo ese dolor, también me demostró su amor, dándome esta oportunidad tan grande que, como les digo, escucho otras historias y yo me siento muy afortunada. Entonces, como repetí hace rato, vivir el Viacrucis de nuestro Señor, pero también fue el Viacrucis de nuestra Santísima Madre. Y yo digo, qué fortaleza tan grande de ella ir allí y de estar en esa cruz, al pie de esa cruz y verlo allí y que ella diga, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y es que
realmente tendría que ser ella nuestro ejemplo en todo, en todo, en todo, y permanecer siempre más que nada en la oración, porque eso es lo que nos fortalece y eso es lo que nos mantiene firmes para seguir brindándole a los que nos quedan, ¿verdad? El amor y lo que necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de ellos. Sí, pues sí, ¿verdad? Como dice, pues yo también, en mi caso, pues como pues una madre, sí quisiera, yo sí me preguntaba por qué ella y por qué no yo, ¿verdad? Pero pues como dice, ah, haz- mm, hágase tu voluntad, ¿verdad? A mí me resuena esta frase de hágase su voluntad, la fortaleza de la Virgen María, pero yo lo veo en que esa era la palabra siempre de Carla, mi hija, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Ella siempre, si nuestro Señor quiere sanarme, es porque Él quiere y si así los doctores digan lo que quieran, si Él quiere y si es su voluntad sanarme, me va a sanar, como que esa era siempre su frase, que se haga su voluntad, que se haga su voluntad. Y pienso que eso era lo que a mí bueno, siento, eso era lo que a mí me transmitía mi hija, ¿verdad? El hágase. Y también, como dice, como compartía, ¿verdad, Betty? El amor a nuestra Santísima Madre. Yo también, yo siempre, toda decía, como ese dolor tan grande, el ver la mirada a mí se me quedó muy en mi mente la mirada de la mirada de nuestro Señor a su madre, ¿verdad? Esas miradas cuando en el camino al Calvario se cruzan, ¿verdad? Y, y yo decía, pero ¿por qué? Yo decía, ¿por qué a mí? Pero luego al mismo tiempo me contestaba, ¿por qué no? Si nuestra madre que era ah, era santa, era buena, era el ejemplo de madre para uno, ¿verdad? Y ella sufrió ese sufrimiento, esa pérdida, esa muerte de su hijo y que su hijo dio su vida por nosotros. Entonces yo decía, no, pues si la voluntad de nuestro Señor fue que esa fue su voluntad, el que mi hija se fuera el tiempo de su partida, sí, pues sí lo tendría yo que aceptar. Ahora, como dice, y sí, es un privilegio que uno tiene que ya después en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Como se lo comparte, yo también decía, y algunas personas me lo compartían a mí, ah, fue el tiempo de que tu hija llegó a la santidad. Y por eso, dale gracias a Dios que se la llevó en este tiempo, en el momento en que llegó a su santidad y su santidad no fue corrompida por este mundo que estamos viviendo. Y entonces yo decía yo, bueno, Señor, sí, esa fue tu voluntad. Y a mí me duele. Y aún a veces digo, me duele, pero yo digo, Señor, bendito sea Dios, yo ya te entregué mi hija bien, ¿verdad? No, como dijera yo, bien, porque yo digo, yo estoy segura que, no es, que ella está contigo por cómo era ella, por su entrega a ti, por todo lo que pasó y todo, ¿verdad? Y digo, como dice, hay tanto joven, Pedro de Acevedo me dijo esa vez, dale gracias a Dios que tu hija partió y su alma no se corrompió en este mundo que estamos viviendo en este momento. Y digo, sí es cierto, porque a eso venimos, nacemos, pero un día tenemos que llegar al Padre. Y ahora en este camino que estamos, yo digo, de verdad sí es una bendición que en ese momento mi hija se haya partido a su casa porque era el momento de ella y bendito sea Dios, ¿verdad? Pero cuando uno está pasando por ese vía crucis, es doloroso y
es algo que le parte a uno, pero a mí me queda ese consuelo de decir, Señor, te entregué a mi hija, como usted dice, así como tú me la diste, yo te la entrego. Y sí, porque cuántas madres, sus hijas salen y no regresan. Y, y yo decía, y sí me dijo una señora, tú tienes la seguridad de que tu hija la viste morir y, y se la entregaste a nuestro Señor. O sea, es cuando uno poco a poco va viendo en ese vía crucis, en esa partida, en esa muerte de sus hijos, la bendición que tiene uno, o si se puede decir bendición o privilegio, como usted dice, de que es uno elegido por nuestro Señor. Pienso yo. Gracias. Se me pasó que como también aquí donde dice que son una y la misma, la cumbre del dolor y la cumbre del amor. Y digo, como nuestro Señor en el transcurso en estas sesiones, poco a poco, aunque sea una pequeña frase o algo, nos va sorprendiendo y nos va dando esa luz de que de lo que estamos haciendo o este ministerio que estamos llevando a cabo tiene un fin y aunque somos, pues ahorita somos nada más 3, ¿verdad? Pero por algo estamos aquí y para mí esto es una luz de que el Señor quiere que sigamos aquí. Sí, me llamó la atención lo que dice y tiene toda la razón. Bueno, es que los tiempos del Señor son perfectos. Los tiempos, así como ustedes, que sus hijos se fueron jóvenes, que sus hijos regresaron al Padre, porque todos vamos a pasar por lo mismo, todos vamos a ir al Padre, tenemos que regresar de donde somos, nosotros no somos de aquí, no somos de este mundo, somos de allá y tenemos que regresar para allá. Y sí, pues uno es como el amor que uno le tiene a sus hijos, el amor que uno no quisiera que se fueran, no quisiera que partieran, pero por una parte, viviéndolo de otra manera, pues uno dice uno, pues yo estoy seguro de que así como ustedes, pues, las dos están seguras de que ya están con el Padre. O sea, porque yo no tengo esa seguridad. Yo, si mis hijas ahorita, que el Señor viene y me las recoge, pues yo sinceramente no tengo esa seguridad que ustedes tienen, que están seguras de que ellas se volvieron al Padre. En cambio yo no. ¿Por qué? Porque mis hijas ya están casadas y no están casadas por la iglesia, están nada más casadas por lo civil. Entonces, si ellos ahorita partieran, pues ¿de dónde? ¿Cómo voy a tener yo esa seguridad de la seguridad que ustedes tienen? Aunque uno quisiera, por el amor que uno les tiene a sus hijos, uno quisiera que fueran directos con el Padre. Pero me llamó otra cosa que me llamó la atención es cómo aceptar la voluntad de Dios. Yo siempre he dicho, la voluntad de Dios no se pide. Yo he oído siempre a las 3 de la tarde, he oído a Leti que dice, hay que pedir la voluntad de Dios. Se pide, no, la voluntad de Dios no se pide. La voluntad de Dios se acepta. Y la voluntad de Dios es el dolor, pero es el amor que Dios nos tiene. Pero uno siente el dolor, porque uno no es el deseo.
El deseo de uno es otro deseo. Yo estoy seguro de que el deseo de usted, Olguita, era de que su hija se aliviara. Ese es el deseo. Eso es lo que uno quiere que Dios haga con uno. El deseo de Betty, yo estoy segura de que quería que su hijo siguiera en este mundo. Ese es el deseo. Pero ustedes no pidieron la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es llevárselo o levantarlo, o que ya no esté sufriendo, llevárselo, o que ya no estén sufriendo en este mundo. Pero a veces nosotros entendemos mal la voluntad de Dios, porque a veces creemos que va a ser buena la voluntad de Dios. Va a ser buena para el alma. Claro que la voluntad de Dios, porque el Dios sabe muy bien lo que a nosotros nos conviene. El Dios sabe muy bien lo que nos conviene a nosotros, pero nosotros como humanos esperamos otra cosa. No esperamos el dolor. Nosotros siempre esperamos ese amor, esa suavidad, pero cuando nos vienen estas cosas, ahí es donde se acepta la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos regresemos hacia Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos santos, que todos, y ese es el amor que Dios nos tiene, porque Dios nos quiere tener con Él allá. O sea, el dolor y el amor es, porque me encanta el ministerio, cómo lo pusieron ustedes, del dolor al amor. O sea, porque es que son juntos. Viendo ya espiritualmente, si miramos lo espiritual, el dolor y el amor van juntos. O sea, qué amor de madre estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ver morir a nuestro Señor Jesucristo, pero qué dolor verlo morir, pero qué amor ver que su hijo está regresando al Padre, que su hijo está regresando donde pertenece. O sea, no se desvió, no está en otro lugar, porque hay otros lugares en el cielo. Por eso dicen, son 3 cielos. Pues en el cielo hay 3 lugares y nosotros queremos regresar al primer cielo, que es ser santo, llegar a la presencia de Dios. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pero como humanos, nosotros queremos seguir aquí en este mundo. Como humanos queremos que todo se alivie. Como humanos queremos que nuestros resultados sean perfectos, pero como nosotros lo queremos. Entonces, a veces nos equivocamos con la voluntad de Dios. A veces decimos, es que se haga la voluntad de Dios, pero no es ese nuestro deseo. Nuestro deseo es otro, pero aceptamos la voluntad de Dios. O sea, aceptamos lo que Dios decida. Nuestro deseo, o sea, mi deseo ahorita, ¿cuál es mi deseo? Mi deseo es ser rico, mi deseo es tener todo, mi deseo es tengo una casa, pues tener otra casa, mi deseo es tengo un carro, tener otro carro. O sea, esos son deseos mundanos. Esos son los deseos que la mente o el mundo se lo pone a uno. Pero hay que aceptar la voluntad de Dios. O sea, no pedir la voluntad de Dios, porque si pedimos la voluntad de Dios estamos pidiendo el dolor. ¿Y quién quiere el dolor? Yo creo que nadie quiere el dolor. Aceptamos el dolor, pero yo creo que nadie lo va a querer. Y eso es lo hermoso de cuando nosotros ya caminamos con la presencia de Dios, que entendemos, que tenemos que entender que el dolor, pues vamos a tener dolor, pero vamos a aceptar la voluntad, que es la voluntad de Dios. Fíjense que algo que yo siempre he dicho, ¿verdad? Cuando eso mismo que dicen, que se haga la voluntad de Dios, pero primero ponemos nosotros lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces yo siempre lo he recalcado eso.
porque siempre piden primero que Dios le dé la salud, que Dios le dé esto, que Dios dé esto, pero que sea su voluntad. O sea, primero es aceptar la voluntad de Dios, porque no es fácil. Entonces, realmente cuando mi Christopher estuvo en coma, que nos dieron definitivamente de que él ya no iba a despertar del coma, en ese momento, pues yo me fui al Santísimo. Aunque las enfermeras decían que mi hijo no sentía nada de lo que le hacían, yo decía, claro que lo siente, él lo siente. Entonces a mí me dolía mucho todo lo que le hacían. Yo me fui al Santísimo y le fui a pedir al Señor, bueno, no a pedirle, más bien fui y me dejé así a sus pies y dije, Señor, ¿sabes cómo me duele lo que mi hijo está sufriendo? Y no porque yo sea feliz de tenerlo conmigo, voy a querer que él siga sufriendo allí. Y le dije yo, no estoy renunciando a lo que tú me diste. Simplemente que si esa es tu voluntad, yo la voy a aceptar. Y te lo entrego así con mi corazón destrozado y pues, más que nadie sabe cómo estoy, cómo me siento, cómo está mi alma, pero yo te lo entrego. Es tuyo y que se haga la voluntad que tú quieras, es tu voluntad y si lo que tú quieres es tenerlo a tu lado ya, yo lo acepto. Yo lo acepto. Y se lo entregué con toda mi alma y con todo mi corazón. Y ese día una muchacha llegó donde estaba yo hincada y me dice, yo no sé cuál es el dolor que usted trae, yo no sé qué es lo que está sufriendo, pero déjeme decirle que su oración ha sido escuchada. Y simplemente me salí y me regresé porque supuestamente yo iba a buscar a un sacerdote a la iglesia y que no lo encontré. Y le dije yo a mi esposo, me regreso para allá porque no hay un sacerdote. Y me regresé al hospital y me dice mi esposo, ¿sabes qué? Vino una capellana y dice que el padre vendrá mañana. Bueno, aceptando todo, yo le dije a la doctora, no lo vamos a desconectar. Si Dios quiere, que sea por él que lo recoja. Después de que llegó el padre a hacer oración, porque ya dijo él que no era como una unción, porque él, pues prácticamente estaba muerto. Sin embargo, me dijo de la coronilla. Dice, no importa la hora que usted venga, siempre dígale al niño 3 veces, Jesús, sentí confío en su oídito. Y por eso a mí esa palabra de Jesús, sentí confío, me toca mucho porque pues fue la última palabra que él dijo. Esas fueron las últimas palabras de mi hijo, Jesús, sentí confío. Y el padre me dijo, repítala esas palabras 3 veces. Y por eso yo hago mucho énfasis en eso. No es simplemente decir que se haga la voluntad de Dios, sino aceptarla. Porque aceptar y vivir en la realidad, en esa voluntad de Dios, es lo más doloroso que puede existir, porque todos los días vives sabiendo de que aceptaste su voluntad y que en cualquier momento tenía que suceder. Los últimos días de mi niño, yo la vivía con él como si fuera el último. Cada vez que él amanecía, decía yo, Señor, gracias por dejármelo disfrutar un día más. Cuando yo lo acostaba, decía, Señor, gracias. No sé si lo vaya a ver despierto nuevamente, pero te agradezco mucho me lo hayas dejado un día más. Y así eran todos los días, todos los días.
Entonces, para mí, cuando yo escucho esas palabras en la hora del rosario que dicen que Señor, te pido esto y esto y esto, pero que se haga tu voluntad, es no aceptarlo, es no vivir en esa voluntad, porque cuando uno lo acepta uno con todo, aceptando lo bueno y lo malo. Lo que sea, aceptarlo. Más bien no son cosas malas, porque para Él nunca nos va a dar cosas malas, ¿verdad? Y hoy en día lo vengo entendiendo, de que la vida de mi hijo no fue solamente un paso por esta vida, sino que nos ha dejado mucho, mucho, mucho para de aprendizaje, y sobre todo para seguir en el camino de Dios. Y yo creo que no importa todas las cosas que vengan, pero cuando uno está con Dios, no hay nada que pueda uno sacarlo de esa paz en nuestro corazón. Y yo todos los días le digo, Señor, gracias. Gracias por haberme escogido para pasar por todo esto, porque a mí me ha ayudado mucho y me ha enseñado mucho. Así que, ay, discúlpenme que hoy ando un poco sensible, pero es que este tema a mí me ha tocado mucho, y lo leo y no hay un momento que yo no pueda evitar pasar por todo lo que vivimos. Entonces, para mí este tema es muy, muy conmovedor para mí. Betty, quiero recalcar algo, quiero tomar algo de lo que dijiste. Mira, nosotros podemos, claro que podemos pedir nuestro deseo, pero aceptar la voluntad de Dios, como lo dijiste, y lo dijiste muy bien. O sea, es el dolor, es un dolor, pero porque nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, cuando sudó sangre, o sea, ese era un dolor que él sentía. O sea, él pidió el deseo de su corazón. Deseo no tomar esta copa, esta copa. O sea, él pidió el deseo de su corazón. Pero al final dijo, acepto tu voluntad, que se haga tu voluntad. O sea, cuando nosotros pedimos, claro que podemos pedir el deseo que tenemos en el corazón. Si tú deseas, digamos que tú desees un carro mejor, tú se lo puedes pedir al Señor. Pero podemos aceptar, pero no podemos, debemos aceptar la voluntad de Dios. Es una obligación que tenemos como cristianos, así como Jesús, como nuestro Señor, aceptó la voluntad de su Padre, porque fue su Padre el que lo mandó a sufrir por nosotros. Aceptó la voluntad de su Padre, así nosotros tenemos que aceptar. O sea, es una obligación aceptar la voluntad de Dios, pero sí podemos pedir el deseo de nuestros corazones. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios mismo, pidió el deseo de su corazón, el deseo que él tenía, pero siempre y cuando le dijo que se haga tu voluntad. Cuando nosotros decimos que se haga tu voluntad, es que vamos a aceptar todo. Vamos a aceptar el dolor, ese dolor que les vino a ustedes, lo aceptaron por el amor de Dios. Porque sabían muy bien que Dios tenía preparado ese vino de hiel que les tenía preparado. Porque es un vino de hiel, porque el Señor, o sea, que recibimos cuando aceptamos la voluntad de Dios, pero la aceptamos con amor a nuestro Señor.
Sí, yo no digo que no, pero está muy mal pedido. O sea, yo pienso, primero es decir, porque el Señor siempre nos los han dicho, ¿verdad? Y la señora Gloria es algo que siempre nos lo dice. Él sabe lo que nosotros queremos. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él más que nadie nos conoce, ¿verdad? Pero decir primero, acepto, Señor, tu voluntad, porque entonces estaremos poniendo primero lo que Él, ¿verdad? Pero ponerlo primero siempre a Él, ¿verdad? No ponernos nosotros primero. Yo pienso así, bueno, es mi opinión, ¿verdad? De primero poner su voluntad de Él, no la nuestra, no la nuestra. O sea, No, es que mira, Betty, no estamos poniendo nuestra voluntad. Lo que estamos es pidiéndole al Señor nuestro deseo. Si lee ese capítulo de la Biblia, lee ese evangelio y verás que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no le dijo primero a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. No, primero le puso el deseo de su corazón. Primero le dijo, deseo no tomar esta copa, pero acepto tu voluntad, que se haga tu voluntad. O sea, aceptaba lo que Dios le mandara, pero su deseo de corazón, a veces nosotros tenemos ese deseo de no sufrir, y ese deseo de que, como por ejemplo, ustedes, que que no se fuera todavía su hijo, pero le estaban diciendo, Señor, pero aceptamos tu voluntad, si es tu decisión, si es tu voluntad de que ya es la hora de partida, te lo entrego. O sea, cuando dices te lo entrego es porque estás aceptando la voluntad, pero primero es el deseo de porque que siga con nosotros. amén, así es. Sí, así es, señor Alex. Pues muchas gracias por esto y sí lo voy a leer mucho porque, o sea, yo tengo como esa contradicción siempre de decir, no, es que no estamos aceptando la voluntad de Dios, ¿verdad? Cada vez que decimos para mí no, esa es la voluntad del Señor, porque aceptarla es difícil, es más, es mucho más difícil pronunciar siquiera eso, o sea, decirle, Señor, acepto tu voluntad, cuesta y cuesta mucho, mucho, porque simplemente estar a sus pies y pronunciar esas palabras es como que si te estuvieran, no sé, como que si te estuvieran ahorcando y no quieres ni siquiera pronunciarlas. Entonces, yo creo, cuando yo Betty, escucho eso, que es porque nosotros conocemos qué significa la voluntad de Dios. Cuando alguien no entiende qué significa que se haga la voluntad, lo dicen no lo dicen lo dicen porque lo escuchan. Es por decirlo. Pero cuando nosotros sabemos, por ejemplo, tú que sabes muy bien qué es la voluntad de Dios y decirlo, que se haga la voluntad, es cuando por ejemplo, cuando yo le digo, Señor, pero que se haga tu voluntad, la piel se me pone chinita. O sea, me erizo. ¿Por qué? Porque yo sé muy bien qué significa esa palabra, que aceptar la voluntad no es fácil, es algo duro, es algo ¿por qué? Porque siempre se me viene a la cabeza ese capítulo del Evangelio, donde nuestro Señor suda sangre. O sea, ¿cuál era el sufrimiento? Pero sabía muy bien lo que le venía, sabía muy bien el dolor que iba a sentir, pero aún así le dice que se haga tu voluntad. Cuando nosotros entendemos eso de que se haga la voluntad, entonces nosotros sabemos muy bien que, o sea, nos va a doler.
cuesta aceptarlo, porque muchos podemos decir que se haga la voluntad, pero nada más como dicen, de dientes para afuera. Entonces, cuando sabemos qué es aceptar la voluntad de Dios, es un dolor fuerte. Sí, así es. Pues muchas gracias, señor Alex, por sus palabras. Y pues sí, o sea, cada cosa que nosotros experimentamos, que nosotros vivimos y más que nada, ¿verdad? Y vamos aprendiendo en este camino, poniéndolo más que nada en práctica. Muchas veces nos ha costado mucho. Por ejemplo, hemos venido haciendo, ¿verdad?, ejercicios con Neti. El silencio nada más bueno, al menos a mí me ha costado muchísimo. Entonces, creo que cada cosa que vamos aprendiendo del Señor, pues nada es fácil, ¿verdad? Este camino que nos lleva a Él, pues no es nada fácil. Y yo creo que pues seguirnos encomendando y seguir en oración, ¿verdad? Para que poco a poco vayamos comprendiendo cada cosa que tenemos que enfrentar. Olguita. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, es muy, respecto a todo lo que estaban compartiendo, pues sí es muy difícil, ¿verdad? Como dice Alex, en veces, señor Alex, en veces uno ya de antemano sabe, y es cuando uno no quiere que salgan de su boca, como decía Betty, esas palabras, porque uno sabe ya de antemano cuál es la voluntad de Dios, pero no la quiere aceptar, ¿verdad? Es como ese miedo a que uno, bueno, yo en mi caso, ¿verdad? Como cuando decía yo, no, pues que se haga la voluntad del Señor, pero si lo medito y lo pienso, ¿cuál era la voluntad de nuestro Señor? La voluntad de nuestro Señor era para beneficio del alma de mi hija, para que ella estuviera bien. Mis oraciones eran para que ella estuviera bien, pero en su alma. Y eso a mí me iba a doler, por eso no quería decirle que se haga tu voluntad hasta que llegue el momento que lo va uno meditando un poquito más, pero sí es el miedo a esas palabras, ¿verdad? Y como dice Betty, y ahorita que dice de ese pasaje de la Biblia, sí, yo también lo voy a leer porque ahorita me puso a pensar también en eso, ¿verdad? Que como nuestro Señor también, como dice, lo que Él deseaba en su corazón, pero cómo aceptó la voluntad de nuestro Señor. Y pues sí, difíciles palabras, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, señor Alex, por acompañarnos. De veras que le agradecemos mucho que siempre está con nosotros y pues le agradecemos su apoyo y su compañía, pues, ¿verdad? Y pues vamos a damos por terminada la reunión. Voy a hacer la oración final. ¿Está bien, Betty? Sí. Sí, Olguita, sí está bien. La oración de la serenidad. Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Vivir un día a la vez, disfrutar un momento a la vez, aceptando los sufrimientos como un camino hacia la paz, tomando este mundo pecaminoso como es, tal como Jesús lo hizo, no como yo lo hubiera hecho, confiando que tú harás todas las cosas bien si yo me rindo a tu voluntad, para que esté razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz contigo para siempre en la venidera. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias.
Pues Gracias a muchas ustedes. Gracias a ustedes porque ustedes me enseñan a cómo esperar este trance, porque tenemos que pasar por este trance y ustedes me han enseñado a reflexionar hacia la muerte. La muerte no es mala, la muerte es un trance donde nosotros tenemos el que tenemos que pasar. Y por eso ustedes con sus experiencias, con lo vivido, me han enseñado muchísimo y por eso estoy aquí, para aprender de ustedes y para prepararme para cuando me llegue ese día, porque nunca sabe uno. Uno hay que vivir el momento y el mañana pues es incierto. Y por eso me preparo, para eso incierto me preparo aquí con ustedes. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.